Hola a todos. Bienvenidos a este análisis detallado sobre por qué el FC Barcelona no logró fichar a Marcus Rashford en la reciente ventana de transferencias de invierno. A lo largo de este vídeo, exploraremos los factores clave que influyeron en esta situación, desde las limitaciones financieras del club hasta las decisiones estratégicas que se tomaron. Marcus Rashford, delantero del Manchester United, ha sido objeto de especulación en el mercado de fichajes. A pesar de su deseo de unirse al FC Barcelona, el traspaso no se concretó. Analicemos las razones detrás de esta situación. Desde hace varias temporadas, Marcus Rashford ha sido un jugador que encajaría perfectamente en la filosofía del FC Barcelona. Su velocidad, habilidad para jugar en varias posiciones del ataque y su olfato goleador lo convierten en un futbolista ideal para un equipo que busca potenciar su ofensiva. Además, su capacidad de desborde y asociación lo hacían una opción interesante para encajar en el sistema de juego del Barça, especialmente con futbolistas como Lewandowski, Lamine Yamal y Joao Félix en el ataque. El interés del Barça en Rashford no es nuevo. Ya en temporadas anteriores se había hablado de un posible acercamiento, pero las dificultades económicas del club y el alto coste del jugador hicieron que cualquier movimiento fuera complicado. Sin embargo, con la salida de Xavi Hernández y la llegada de Hansi Flick, el club empezó a estudiar nuevas opciones de refuerzos para la plantilla, y el nombre del delantero inglés volvió a aparecer en la lista de posibles fichajes. Desde el lado del jugador, la idea de jugar en el Camp Nou también resultaba atractiva. Rashford ha mostrado admiración por la Liga Española y el estilo de juego del Barça, y ante su complicada situación en el Manchester United, veía con buenos ojos la posibilidad de un cambio de aires. Su relación con Erik ten Hag, el entrenador del United, se había deteriorado en los últimos meses, y su rendimiento había sido irregular, lo que llevó a especulaciones sobre su salida. A lo largo del mes de enero, el entorno del jugador y los responsables del Barcelona mantuvieron conversaciones para explorar la viabilidad de la operación. La idea principal era buscar una cesión con opción de compra, para que Rashford pudiera unirse al equipo sin generar un gasto excesivo inmediato. Sin embargo, el club inglés dejó claro que solo aceptaría una cesión si el equipo que lo fichara asumía la totalidad de su salario, lo que llevó al Barça a enfrentarse a su gran obstáculo, la situación financiera. Desde hace varios años, el FC Barcelona ha estado luchando por estabilizar su economía tras las crisis derivadas de la mala gestión en la era de Bartomeu y el impacto de la pandemia. Aunque la directiva de Joan Laporta ha logrado avances significativos en la recuperación financiera, el club aún está sometido a restricciones importantes, especialmente en lo que respecta al fair play financiero impuesto por la Liga. Una de las principales dificultades que enfrenta el Barça es la famosa norma del 1:1, que determina que el club solo puede gastar en fichajes y salarios una cantidad equivalente a lo que ingrese. Aunque en enero se informó que el club había vuelto a operar bajo esta regla, lo cierto es que la recuperación aún no es suficiente para afrontar grandes fichajes sin antes liberar masa salarial. El salario de Marcus Rashford es uno de los más altos en el Manchester United, con un sueldo que supera los 12 millones de euros netos por temporada, una cifra que, en términos brutos, es aún mayor. Para el Barcelona, asumir ese sueldo sin haber realizado ventas significativas era prácticamente imposible, ya que superaría los límites salariales permitidos por la Liga. El club intentó buscar soluciones para hacer viable la operación. Se planteó la posibilidad de que algunos jugadores de la actual plantilla salieran para liberar espacio en la masa salarial. Ansu Fati, quien actualmente está cedido en el Brighton, fue señalado como una de las piezas que podrían dejar el club de manera definitiva, pero su continuidad en Inglaterra tampoco estaba clara. Además, otros jugadores como Eric García y Andreas Christensen fueron considerados para una posible salida, pero ninguna de estas opciones avanzó lo suficiente como para generar el margen necesario. Otro factor que complicó la operación fue el hecho de que el Barcelona priorizó el uso de su capital en la renovación de contratos clave, como los de Pedri y Ronald Araujo. La directiva entendía que, antes de invertir en un fichaje de alto coste, era esencial asegurar la continuidad de sus pilares fundamentales. En este contexto, la llegada de Rashford se volvió cada vez más inviable.
Sin margen para asumir su salario y sin salidas concretadas dentro del equipo, la directiva blaugrana tuvo que resignarse a la idea de que el delantero inglés no aterrizaría en el Camp Nou en este mercado de fichajes. Esto permitió que otros clubes, como el Aston Villa, tomaran la delantera en la negociación y finalmente lograran cerrar su incorporación. El Manchester United, consciente del valor de Marcus Rashford y de su contrato vigente hasta 2028, no estaba dispuesto a dejarlo salir en condiciones desfavorables. A pesar de que el delantero inglés había perdido protagonismo en el equipo bajo la dirección de Erik ten Hag, el club no tenía la intención de facilitar su salida sin obtener un beneficio significativo. Desde el inicio de las negociaciones, el United dejó clara su postura. Cualquier equipo interesado en Rashford debía asumir la totalidad de su salario, que ronda los 12 millones de euros netos por temporada, lo que equivale a más de 23 millones brutos. Esto convirtió al futbolista en una opción extremadamente costosa para muchos clubes, incluido el Barcelona, que ya enfrentaba serios problemas con su masa salarial. El club inglés consideraba que, si Rashford salía en calidad de cedido, lo haría solo bajo términos que no perjudicaran sus finanzas. En un principio, el Barça exploró la posibilidad de una cesión en la que se compartiera el pago del salario con el United, pero la directiva de Old Trafford rechazó cualquier tipo de acuerdo que no implicara la cobertura total de su ficha. Además, otra exigencia que complicó la operación fue la intención del United de incluir una cláusula de compra obligatoria en la cesión. La cantidad exacta no se hizo pública, pero según algunas fuentes, rondaba los 40 a 50 millones de euros. Esto significaba que el club que tomara a Rashford en préstamo no solo debía cubrir su elevado sueldo, sino que también se vería forzado a adquirirlo permanentemente en verano, algo que el Barça no podía garantizar en su situación financiera actual. Por otro lado, el United tampoco tenía urgencia por deshacerse de Rashford, ya que aún lo considera un activo valioso, pese a su irregularidad esta temporada. La directiva inglesa estaba dispuesta a esperar hasta el verano para tomar una decisión definitiva sobre su futuro, lo que significaba que no aceptarían cualquier oferta de última hora sin asegurarse de que fuera un negocio rentable para ellos. Con estas condiciones sobre la mesa, el Barcelona se encontró en una situación insostenible. Sin margen financiero y sin la capacidad de comprometerse a una compra futura, el club tuvo que dar un paso atrás en la operación, lo que abrió la puerta a otros equipos como el Aston Villa, que sí estaba dispuesto a asumir el coste de la cesión. Uno de los principales obstáculos que enfrentó el FC Barcelona para fichar a Marcus Rashford fue la falta de espacio en su masa salarial. Debido a las restricciones del fair play financiero de la liga, el club debía liberar fichas antes de poder inscribir a un nuevo jugador. Esto significaba que, antes de concretar cualquier incorporación, era necesario dar salida a ciertos futbolistas que no entraban en los planes de Hansi Flick o que tenían altos salarios. Las principales opciones que el Barça consideró para hacer espacio fueron Eric García y Ansu Fati. Eric García, el defensor central, actualmente cedido en el Girona, ha tenido un buen rendimiento, pero su futuro en el Barça es incierto. A pesar de que se valoró su salida definitiva para liberar masa salarial, el jugador aún tiene contrato con el club y el Barcelona no recibió ofertas que le permitieran generar un margen suficiente para afrontar un fichaje como el de Rashford. Ansu Fati, su caso fue aún más complicado. El extremo español, cedido en el Brighton, ha sufrido constantes lesiones y no ha tenido el impacto esperado en la Premier League. Sin embargo, su salario sigue siendo alto para el Barça, y su permanencia en el equipo azulgrana limita las posibilidades de incorporar nuevos jugadores. El Barcelona tenía la intención de buscarle una salida en enero, ya fuera a través de una venta o una nueva cesión que liberara su ficha, pero el jugador se negó rotundamente a abandonar el club en invierno. Su deseo es regresar al Camp Nou y pelear por un puesto en la plantilla la próxima temporada, lo que bloqueó cualquier intento del Barça de generar margen para fichar a Rashford. A esto se sumó otro problema, la falta de ofertas atractivas por otros jugadores. A diferencia de otros mercados de fichajes en los que se han producido movimientos inesperados en los últimos días, en esta ventana invernal el Barça no encontró clubes interesados en pagar por futbolistas que no eran imprescindibles en el equipo. Además,
Algunas de las posibles ventas no eran viables debido a las normativas del fair play financiero, que no permitían contabilizar ciertos ingresos de inmediato. Como resultado, el club se vio obligado a desistir de la operación por Rashford y centrarse en mantener la estabilidad de la plantilla. La directiva prefirió apostar por la continuidad de jugadores clave y posponer cualquier intento de refuerzo hasta el mercado de verano, cuando las condiciones económicas puedan ser más favorables. El caso de Marcus Rashford no solo llamó la atención del FC Barcelona. Varios clubes europeos también monitorearon su situación con la intención de hacerse con sus servicios, especialmente tras su pérdida de protagonismo en el Manchester United. Entre los equipos que mostraron interés destacaban el AC Milan y el Borussia Dortmund, dos clubes con proyectos deportivos atractivos y necesidades en su delantera. El Milan estuvo vinculado a Rashford durante gran parte del mercado invernal, ya que buscaba reforzar su ataque tras algunas lesiones y la irregularidad de algunos de sus delanteros. Sin embargo, las limitaciones impuestas por las reglas de jugadores extracomunitarios en la Serie A complicaron la operación. El club rosonero ya había ocupado su última plaza de extracomunitario con la llegada de Kyle Walker, lo que hizo imposible registrar a Rashford sin antes liberar espacio. Además, la ficha del delantero inglés era demasiado elevada para las finanzas del Milan, lo que hizo que la operación se estancara y que el club italiano decidiera retirarse de la carrera antes del cierre del mercado. Por otro lado, el Borussia Dortmund fue uno de los equipos que más seriamente consideró la cesión de Rashford. El club alemán estaba en búsqueda de un extremo con experiencia internacional y capacidad para jugar en distintas posiciones del ataque. Rashford, con su velocidad y capacidad goleadora, era un perfil que encajaba bien en su sistema de juego. Desde el principio, el Dortmund mantuvo contacto con el Manchester United y exploró la posibilidad de una cesión. El equipo alemán tenía la ventaja de contar con una estructura financiera más flexible que la del Barcelona y el Milan, además de la posibilidad de ofrecerle a Rashford un rol protagónico en la Bundesliga. Sin embargo, al igual que el Barça, se encontró con la misma barrera: el alto salario del jugador y las exigencias económicas del United. El Dortmund no estaba dispuesto a asumir la totalidad del salario de Rashford, ni a incluir una cláusula de compra obligatoria en la cesión. Además, el jugador inglés tenía preferencias por seguir en la Premier League, lo que terminó alejándolo de la opción alemana. Así, con el AC Milan descartado y el Borussia Dortmund sin la capacidad de afrontar la operación en los términos exigidos, el camino quedó despejado para que otro equipo de la Premier League tomara la delantera en la negociación: el Aston Villa. Después de semanas de especulación sobre su futuro, Marcus Rashford tomó la decisión de unirse al Aston Villa en calidad de cedido hasta final de temporada. El equipo dirigido por Unai Emery se movió rápido en los últimos días del mercado de fichajes y logró convencer tanto al jugador como al Manchester United para cerrar la operación. Uno de los factores clave en esta decisión fue el proyecto deportivo del Aston Villa, que actualmente atraviesa un gran momento en la Premier League. Con Unai Emery al mando, el club ha demostrado una evolución notable y se ha consolidado como un equipo competitivo en la lucha por puestos europeos. La posibilidad de jugar un papel importante en un equipo en ascenso, sin tener que adaptarse a una nueva liga, resultó atractiva para Rashford. Otro punto que influyó en la elección del jugador fue la figura del propio Unai Emery, quien tuvo un papel determinante en convencerlo. Según diversas fuentes, el entrenador español mantuvo varias conversaciones con Rashford antes de su decisión final, asegurándole que en el Villa tendría un rol fundamental y podría recuperar su mejor versión. El acuerdo entre el Aston Villa y el Manchester United incluye los siguientes términos clave: cesión hasta final de temporada. El Aston Villa asume la totalidad del salario del jugador, aproximadamente 400.000 euros semanales. Posible opción de compra para el verano, aunque los detalles sobre su obligatoriedad aún no están completamente cerrados. Con este movimiento,
Rashford se asegura minutos en un equipo competitivo y el Aston Villa suma un refuerzo de lujo para afrontar la segunda mitad de la temporada. Mientras tanto, el FC Barcelona se queda con las manos vacías en este mercado invernal, sin refuerzos y con la sensación de haber perdido una gran oportunidad debido a sus problemas financieros. En resumen, aunque hubo interés mutuo entre el FC Barcelona y Marcus Rashford, las limitaciones financieras del club, las exigencias del Manchester United y la necesidad de liberar masa salarial impidieron que el fichaje se concretara. Finalmente, Rashford se unió al Aston Villa, donde buscará revitalizar su carrera. Gracias por acompañarnos en este análisis detallado. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para estar al tanto de más contenido como este. ¡Hasta la próxima!